Y avanzando con más, nos vamos a la línea telefónica. Saludamos al doctor Francisco Jiménez Reynoso, secretario de Seguridad en la Universidad de Guadalajara. Bueno, quien nos menciona, Giovanni no murió, lo mató la policía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Aquí estamos a la orden, como siempre. Pues su opinión a propósito de este hecho que todavía es investigado, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos. Muy lamentable, José Ángel, en mi opinión. Cuando se estaba publicando este acuerdo, un simple acuerdo así, tal cual por parte del gobierno del estado, en el cual se ordenaba suspensión de garantías individuales, un estado de excepción, lo publicamos en diversos medios de comunicación, lo que consideraba un servidor como que el Poder Ejecutivo y el Gobierno del Estado en su conjunto estaba violando, pisoteando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que iba a haber consecuencias. Advertimos de que lo más probable es que iba a haber violación de derechos humanos, excesos, abusos de autoridad, y pues lo que tenemos hoy como resultado lamentablemente es un homicidio. No fui el único que advirtió en su momento que se diera reversa a este estado de excepción que el gobierno del estado de Jalisco decidió vulnerar, violando flagrantemente la Constitución Política de México. También en su momento lo hizo el guionista Guillermo del Toro, quien no tiene desperdicio. Una frase que cita, él dice: es un asesinato, evidentemente, a nombre de la salud pública, y es un sinsentido, dice Guillermo del Toro. Muy fuerte, y está muy indignado, también está indignado por lo que le sucedió a este joven, porque nosotros advertimos que con este acuerdo estaba vulnerando la Constitución, al menos en los siguientes artículos. Artículo primero, que todas las personas que habitamos este país no se nos debe de coartar, no se nos deben de suspender las garantías individuales, no se deben vulnerar los derechos humanos. Se vulneraba también el artículo 11, la libertad de tránsito, 14 y 16, las de garantías individuales, los actos de molestia tienen que justificarse, tienen que fundarse. Artículo 29, solamente el Congreso de la Unión y el presidente de la República, ahí se establece con toda claridad el procedimiento, José Ángel, para poder suspender garantías individuales o declarar un estado de excepción. Y finalmente el artículo 133, en el que le duela a quien le duela, pues vivimos en una federación y hay un orden constitucional que debe de prevalecer por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. José Ángel, no debe de haber nada, todo debajo de ella, decía Iglesias, un constitucionalista. Ni siquiera una constitución puede contravenirla, y por consiguiente, pues nadie puede rebasarla o estar encima de ella, José Ángel. Doctor Jiménez Reynoso, bueno, hoy ya las autoridades encabezadas o representadas por el fiscal y el coordinador del Gabinete de Seguridad, bueno, aclaran que la detención de Giovanni no fue por no portar cubrebocas, sino por una falta administrativa. Faltaría, bueno, indagar qué tipo de falta se trató, vaya. Efectivamente, la versión que ha circulado desde un inicio es que no traía el cubrebocas. Ejemplos concretos que recuerdo que se me vienen a la mente, José Ángel, de abusos policíacos por no traer cubrebocas. El de Tala fue uno de los primeros, lo recuerdo perfectamente porque tratamos ese tema. El de Puerto Vallarta, una mujer que también hacen uso excesivo de la fuerza, en mi opinión, después de que estaba sometida. El caso de Chapala, de un director de nuestra máxima casa de estudios que también tuvo un problema muy fuerte con los elementos de la policía y también con los agentes de los policías viales. Y bueno, creo que hay una responsabilidad compartida. Recordemos que hay una máxima que dice: el mandado no es culpado. El gobierno del estado en su momento manifestó que todos los policías estaban capacitados debidamente,
y bueno, estamos viendo que no, tendrá que probarlo y para evitar injusticias, pues que se acredite por parte del municipio y por el Estado cuántos cursos de capacitación recibieron los policías, en qué materias, en qué rubros, para que estuvieran debidamente capacitados y evitar este tipo de tragedias que se equipara perfectamente con el caso de Floyd de Estados Unidos, José Ángel. Es un caso muy simétrico. Pues doctor Jiménez Reynoso, ahora más bien a exigir el que se haga justicia, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pues sí, y aquí lamentablemente con un exceso de protagonismo, en mi opinión, el Poder Ejecutivo es el que hasta pendejos llamó a los ciudadanos que no usaban cubrebocas, y eso es pues fomentar el odio. En el paralelismo que existe en el caso de Estados Unidos, Donald Trump también fomentó el odio, el racismo contra los afroamericanos, y vemos las consecuencias. Aquí también se incitó a las policías a que se fueran en contra de los ciudadanos, y vemos ya pues una tragedia muy lamentable, la pérdida de una vida humana que jamás va a poder reponer. Y yo creo que el gran responsable es el que firmó este acuerdo, vulnerando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y creo, José Ángel, que tiene que haber consecuencias en nuestro país por este exceso y este abuso, y pisotear de manera flagrante la Constitución política de México, la cual todos debemos respetar. En función de la verdad tendríamos que decir, bueno, este tipo de determinaciones de no sé hasta qué grado hablar de suspensión de garantías de los ciudadanos o de un estado de excepción, pero sí por lo menos de que se tratara de inhibir la presencia de personas en la calle, doctor, y que se impulsara el uso del cubrebocas, también se registró en otros puntos de la República. Tendríamos que reconocer que prácticamente fue a nivel nacional. Sí, así es. Recordemos que este tema, lamentablemente, en mi opinión, se ha venido politizando, o peor aún, se ha venido partidizando. Y hay cada gobernador o algunos de los gobernadores traen su propio semáforo, pero no se siguen también a lo que la misma, volvemos a la fuente. Yo soy constitucionalista, tengo que acudir a la máxima fuente, que es la Constitución, y pues nos habla de un Consejo de Salud, y nos habla de que quienes deben de hacer las revisiones y quienes deben de alguna manera observar e invitar a la ciudadanía a las cuestiones de salud, pues son precisamente las personas que sean funcionarios, servidores públicos involucrados con la salud, y no los policías. En ninguna parte de la Ley General de la Salud, que también la he analizado y la he estudiado, dice que los policías pueden reprimir al pueblo por este motivo. El estado de excepción sí se puede decretar bajo diversos puntos que se podrían establecer, pero no se ha hecho, pero con el mecanismo que establece el artículo 29 constitucional, José Ángel. Pues doctor Francisco Jiménez Reynoso, como siempre, agradecidos por su participación con nosotros. Un placer, con mucho gusto. Estamos a la orden, José Ángel. Muy amable, saludos. Es el secretario de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, el doctor Francisco Jiménez Reynoso.